Mis saludos cordiales para cada uno de ustedes, estimados estudiantes, en esta tercera y cuarta semana de estudios de redacción y comprensión lectora 1. En estas 2 semanas abordaremos 4 temáticas. Cada lector tiene su propia hermenéutica: textos argumentativos, textos periodísticos y signos de puntuación. ¿Es verdad que cada lector tiene su propia hermenéutica? En efecto, cada lector tiene su particular manera de percibir un texto leído desde su visión personal para interpretarlo, tal como lo sostengo en el documento que deben leer íntegramente, el cual, en uno de sus párrafos, dice: este es el lector que aprende a disfrutar desde múltiples circunstancias. Aquel que no le importa el contenido en sí del texto, sino la huella que de él queda en el alma, en el corazón, en el cerebro, en fin, en toda su contextura humana, pues el lenguaje dice siempre algo más que su inaccesible sentido literal, que se pierde ya en cuanto se inicia la emisión textual, para dar paso al lector que ávido se adentra en la pantalla o en las páginas del texto con un derroche de energías hermenéuticas para que sea su razonar y su emocionar los que den cuenta de ese sujeto interpretante, no de lo que dice el texto, sino de cómo crea sentido independientemente de la voluntad de quien enuncia los contenidos del texto. Con la lectura atenta del documento intitulado Cada lector tiene su propia hermenéutica y con la redacción de textos argumentativos, son 2 de los temas de estudio para la tercera semana. En cambio, en la cuarta semana nos dedicaremos al estudio de los textos periodísticos y los signos de puntuación. ¿Para qué nos sirve un texto argumentativo? Para confirmar, afirmar o sostener contundentemente la tesis que el autor plantea sobre un tema determinado. Se trata de exponer un enunciado coherente y lógico que justifique por qué la tesis es de tal manera. Si las razones son las adecuadas, el autor o el que redacta el escrito tiene el propósito de convencer o de persuadir al lector sobre el tema que el autor está tratando desde su particular punto de vista. ¿Cómo se redacta un argumento? Se plantea el tema, el cual debe ser profundamente conocido por el redactor. Luego se plantea la tesis, es decir, la idea esencial sobre la cual se va a escribir. Se plantean los argumentos que sean necesarios y las conclusiones, que son las que enuncian los aspectos más destacados de la temática que se está tratando, tal como usted se va a dar cuenta en el documento de trabajo adjunto. ¿Y cómo se redacta un texto periodístico? Al respecto hay varias clases de textos periodísticos: la noticia, el editorial, la columna de opinión, un reportaje, una crónica, al menos como los más representativos. Por ejemplo, si se trata de una columna de opinión, hay que conocer a fondo el tema que se quiere redactar, incluyendo el punto de vista, el tipo de público al cual se piensa dedicar el escrito. Luego se buscan los antecedentes que sustenten la temática expuesta y se finaliza con 1 o 2 conclusiones. Si se trata de redactar una noticia, el autor debe plantearse las siguientes preguntas: ¿qué pasó? ¿A quién le pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Y por qué? Esto permitirá escribir lo más relevante del suceso o del hecho motivo de la noticia. ¿Para qué sirven los signos de puntuación?
para indicar una pausa en el escrito, de manera que el texto pueda ser entendido. Se trata de diferentes elementos gráficos, cada cual con su función específica, tal como se darán cuenta cuando lean el documento preparado al respecto. ¿Cuántos signos de puntuación existen? Entre los signos principales constan el punto y seguido, el punto y aparte, el punto final, el punto y coma, la coma y los dos puntos. Y entre los signos auxiliares, los puntos suspensivos, el paréntesis, los corchetes, los signos de interrogación, los signos de admiración, la diéresis, el guión, las comillas, la raya o guión largo y la barra. Concluyendo, en estas 2 semanas de estudio tengan presente que lo sustancial radica en aprender a leer hermenéutica y axiológicamente, en elaborar argumentos a partir de la tesis, en redactar un texto periodístico, sobre todo una noticia o una columna de opinión, y ante todo, que sea factible diferenciar qué tipo de texto periodístico estamos leyendo y desde el punto de vista gramatical, conocer lo básico de los signos de puntuación para poder aplicarlos debidamente en cualquier tipo de escrito. Y así, respetables alumnos, llegamos ya a la mitad de nuestros estudios. Pues mi deseo para que continúen trabajando con disciplina, con ahínco y con la buena voluntad que es la que nos permite hacer bien las cosas.